Eh, a mí me gustaría empezar porque, claro, uno ve, o sea, hombres íntegros, cuando ve la definición, es una persona con un principio, que tiene su ética. Entonces, cuando uno ve el nombre de la película, dice, va a ir por aquí la película. Y luego ve el final o todo lo que ocurre, y es como, digamos, todo lo contrario, se podría decir. ¿Por qué el nombre? Pues era jugar un poco con esta ironía, ¿no? De realmente quién es un hombre íntegro y dónde radica la integridad. Incluso la paradoja de si la integridad masculina tiene que ver con la violencia, con la competencia, pues con el machismo. Entonces, de alguna manera irónica y paradójicamente queríamos hablar justo de lo contrario, de lo difícil que es realmente ser un hombre íntegro. Vale, ahora quiero ir contigo, Andrés, porque bueno, Claro. tienes ya experiencia con series de televisión, con cortos, pero es tu primer largometraje, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿cómo recibiste esta oportunidad? No, pues fue una cosa muy, bueno, fue una bendición. O sea, ahora sí que tuve la fortuna, después de haber hecho un trabajo, o sea, muy, bueno, o sea, llevo estudiando actuación desde hace 8 años, ¿no? Y estudié la carrera en Los Ángeles y bueno, preparándome desde los 15 años más o menos. Este año cumplo 23. Entonces, pues 5 años casteando y casteando y casteando, y de repente pues llega y como que todo va avanzando muy bien. Y yo decía como, güey, es que esto es, o sea, esto está muy bien, y de repente, bueno, pues te quedaste. Y es una emoción que no te podría describir en este momento, pero fue algo muy, muy importante para mí. Y fue un personaje muy difícil, obviamente, pero también es una gran oportunidad. Vale, ahora quiero ir por el concepto, o sea, cómo surge la idea de la película. No sé si es en base a algo personal que conoces, algo que has leído, o simplemente es una inspiración que te vino. No, yo estudié en una escuela como la que se retrata en la película. Tanto mi co-guionista como yo estudiamos ahí y vimos desde nuestro lugar, a lo mejor un poco más outsider o más marginado, pues cómo eran las vidas de estas personas que aparentemente son perfectas, pero que luego tenían pues historias llenas de alcohol y silencios secretos y cosas muy destructivas. Entonces, pues entre querer curar el trauma que teníamos y querer reflexionar y criticar ese sistema fue que empezamos a escribir el guión, y después el guión lo sometimos a adolescentes reales de ese entorno de hoy día para ver si los recuerdos que teníamos seguían siendo vigentes, y tristemente vimos que estos temas siguen presentes. Entonces era basado en nuestros recuerdos puestos al día, ayudados por adolescentes actuales, que decimos hablar sobre el machismo, clasismo y homofobia que reina en estos espacios. Es interesante porque en la película, aunque tenga un tono de suspense, digamos, ¿no? Al final es una película reflexiva porque quiera que no, pues, hay temas desde, como hemos comentado, machismo, clasismo, incluso pues contra la gente que, ¿no?, que es homosexual. Entonces, claro, no sé si, bueno, primero para ti es eso lo que intentaba para mostrar una reflexión de que hoy en día todavía ocurre esto, y luego para ti, si por ejemplo, como él ha explicado, no sé si tuviste o creciste o estudiaste en un entorno parecido, ¿cómo preparaste el personaje? Sí, pues desgraciadamente sigue ocurriendo y sigue siendo algo que está al día, ¿no? O sea, tristemente no podemos decir que ha desaparecido el machismo o que ha desaparecido el clasismo, racismo, homofobia. Entonces sí era hablar de cómo todo esto nos afecta a todos, porque al final del día, sobre todo el sistema patriarcal, que creo que es como el paraguas que cobija todo esto, pues es un sistema que nos atraviesa a todos,
que va más allá incluso de clases sociales y va más allá de diferentes estratos económicos, y finalmente es un sistema que se le exige al hombre ser un macho alfa, competitivo, ganador, violento, agresivo, y eso afecta también a los propios hombres. Era hablar de cómo el machismo y este sistema patriarcal también, si bien las principales afectadas históricamente son las mujeres y también las personas de la diversidad, a los propios hombres les crea un conflicto fuerte el tener que llenar un molde de masculinidad que es imposible de llenar, el tener que estar siempre persiguiendo esa masculinidad máxima de alfa, de competitivo, de ganador, pues al final es algo muy frustrante porque nadie gana, nadie pierde, nadie es el líder de la manada, y si bien lo es, termina siendo pisando a los demás y atacando y peleando y compitiendo y se vuelve muy tóxico, ¿no? Entonces era hablar sobre esa toxicidad que nos atraviesa a todos. Bueno, para preparar el personaje tuvimos pues un par de meses de ensayos, y pues en los que íbamos, yo en mi casa leyendo el guión y contestando unas preguntas que Alex nos había dado. Tuvimos mucha preparación de la mano de Alex, porque pues justo comentaba que el co-guionista Armando había estado en una maestría de psicología, y pues nos pasaba como la relación que tiene Alf con Laker y con Perro y con Borja y con su mamá y con su papá. Entonces como que ya teníamos esa parte dada pues por Alex, y fue como era un mapa, ¿no? Teníamos ya emociones con las que íbamos a trabajar con un método que se llama Lucid Body. Lucid Body, y entonces con eso trabajamos, ¿no? Con estas 8 emociones, pues que éramos las que íbamos a usar, que eran las que íbamos a usar. Y ya durante el proceso de rodaje, pues igual, o sea, íbamos de la mano, pues no nada más a mí, sino también a mis compañeros en set, a Emilio, a Tocho, a Pablo y a María y a Tomás y a todo el mundo. Nos llevaba como a este lugar emocional donde necesitaba que estuviéramos, y que se ve un trabajo coral muy, muy bien hecho, porque todo coincide, ¿no? Muy importante porque, los dos, es una película con un mensaje que sirve para reflexionar, y que además cada personaje es importante, desde el tuyo, Andrés, hasta pasando por tu madre, tu padre, etcétera, etcétera. Pero aún así no deja de tener que contarse tener que hacerse una película. Entonces, a la hora, ¿cómo encuentras el equilibrio de intentar mandar un mensaje, ¿no? Como de reflexión, pero que sigan ocurriendo cosas en la película, que siga habiendo acción, de alguna manera? Pues, lo primero es contar la historia desde un personaje, ¿no? Esta era la apuesta. Queríamos contar casi en primera persona la evolución de este chico. Es un chico que llega a vivir después de estar un año fuera, se siente lejano a ese entorno, y cómo esa lucha entre lo antiguo y lo nuevo que trae, pues le empieza a surgir un conflicto. Entonces, pues lo primero que hay es la historia en sí misma, el personaje, y al final la reflexión y el tema y los discursos creo que son posteriores. Yo creo que lo primero que hay que tener muy claro es la trayectoria del personaje, la historia, lo que va sucediendo, cuáles son los conflictos, a qué se enfrenta, y cómo va evolucionando. Y poquito a poco todo lo demás se van volviendo capas, y creo que es un trabajo como de ir haciendo capas, donde lo primero es como tener la columna vertebral, que básicamente son los personajes, su historia y su trayectoria, y luego poquito a poco pues vas poniendo otros elementos como el entorno, como pues lo que va sucediendo alrededor. En fin, se va construyendo por capas, empezando por la estructura más básica, que es el personaje y su conflicto. Y luego, Andrés, también me gusta preguntar a los actores,
cuando hay películas con tanta emoción, no sé si tú, por ejemplo, te sirves de experiencias personales, de experiencias que has visto, o te la imaginas, por ejemplo. Pues bueno, a mí en mi caso yo prefiero imaginar las cosas, sin embargo en este proyecto pues usamos las técnicas que nos decía Alex, ¿no? O sea, que era como, pues justo para que no usáramos nuestras experiencias personales. Obviamente, pues en la escuela y en las academias, pues te enseñan a los métodos y todo lo que está a la mano, ¿no? Y ya lo que a uno le sirva es de cada quien. O sea, yo creo que pues lo que a mí me sirve, a lo mejor a María o a Tomás, pues a lo mejor a ellos no les sirve tanto. Entonces es algo muy personal. Yo sí prefiero imaginarme las cosas, porque llegar a esos estados como con tus emociones es muy desgastante, y también son herramientas que se van oxidando conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, si bien puede uno relacionar, pues no sé, a lo mejor la muerte de algún ser querido con el trabajo que esté haciendo en ese momento, pues ese duelo se va superando poco a poco y ya no pesa igual, ¿no? Pero pues si te imaginas que la madre del personaje, o que el padre o el amigo pues está en el hospital, o no sé, o sea, por decir alguna situación, ¿no? Pues ya vas imaginando las cosas y te vas poniendo en el lugar, y es esa empatía la que hay que tener como actor, porque como actores yo creo que justo esa es la palabra más importante, la empatía, el poder sentir cosas sin estarlas viviendo tú, ¿no? O sea, el poder sentir emoción, tristeza, cualquier emoción por alguien más. Y luego una pregunta que me gusta siempre al terminar, para los dos, es, bueno, ¿por qué tienen que ir a ver al cine y qué van a sacar cuando terminen de verla? La primera pregunta va más relacionada, pues como toda la intromisión, entre comillas, de todas las plataformas que hay, que facilitan, ¿no?, el acceso a ver películas, que igual eso hace que pierda un poco la cultura de la sala de cine. Pues yo creo que la experiencia de ir al cine es inigualable, ¿no? De alguna manera, yo invito a la gente a que vaya a ver Hombres Íntegros al cine, porque de entrada la imagen se va a ver mejor que en una televisión, y segundo, tenemos un trabajo sonoro muy interesante. La banda sonora es de Cristina Rosenbinge, y la música que ha hecho está brutal, y creo que escucharlo bien en una buena sala con un buen sonido, y también hay muchas sutilezas que se hacen en el diseño sonoro. Entonces, tanto por cómo se ve como por cómo se escucha, nunca se va a ver mejor que en una sala de cine. Entonces creo que la experiencia de esta película y de muchas otras también, pues siempre es mejor en el cine. Y en el caso de Hombres Íntegros hemos cuidado al máximo la imagen, el color, la fotografía, el sonido, la música. Entonces en una buena sala, con una buena pantalla, con una buena proyección, un buen sistema de sonido, es una experiencia que envuelve. Y esos comentarios hemos tenido. Ayer alguien nos decía en una de las funciones de preestreno que hemos tenido que sentía que el sonido lo envolvía y te ayudaba a entrar a ese mundo. Y también tenemos esa cosa maravillosa de no interrupciones. Ves la película de principio a fin, no estás viendo tu móvil, no te está llamando no sé quién, no te estás yendo al baño. Si te vas te lo pierdes, no la regresas. Entonces también esa experiencia que a veces a los jóvenes o a algunas personas les parece irritante en tener que ver todo de corrido, al final del día es como se deben de ver las películas, para que la entiendas tal cual como la concebimos los creadores. Y bueno, luego es que la gente que va a sacar de la película. Pues yo creo que la película da para reflexionar bastante, ¿no? Nada más, bueno, no nada más en México, son situaciones que pasan, pues nos hemos dado cuenta que pues por lo menos en Estados Unidos también, porque hemos tenido la fortuna de poder ir a festivales por allá, y
Y sí, es una reflexión. Yo le recomendaría a la gente que fuera, pues con sus padres, o si son padres los que están viendo, con sus hijos, sobre todo adolescentes, porque esta, tener una plática incómoda puede ser mejor que arrepentirse después, ¿no? Y ya que vean la película, pues se darán cuenta, pero creo que justo eso es lo que nos da a entender, es que pues esta represión de emociones que existe en la película, pues pasa en la vida real y digo en todos lados. Entonces eso es lo que yo diría.